El laboratorio de hoy, buenos días a todos. El laboratorio de hoy es sobre ver algunos de los objetivos relacionados con la observación de las características de la epidermis, la peridermis y estructuras secretoras de excreción y de secreción en las plantas. Debemos de familiarizarnos con estos tipos de tejidos, cómo se ven por fuera y por dentro. Y más que todo, iremos un poquito más allá en el laboratorio para que vean los detalles que no vimos en teoría y la funcionalidad de estas. ¿Okay? En la primera parte en el laboratorio está dividido para ver epidermis simples y epidermis estratificada. También a la epidermis estratificada se le llama pluriestratificada y en algunos casos aparecen algunos cortes en internet donde el tejido se le dice epidermis múltiple. ¿A qué nos referimos con epidermis simple y epidermis estratificada? Veámoslo acá. Eso es un corte transversal que ustedes hubieran tenido que dibujar de maíz, sea maíz, A4X, contra transversal de la hoja. Y al lado está el acercamiento. Esta es una típica hoja en la cual la epidermis superior es muy parecida a la epidermis inferior, eso debido a que los zacates, como el maíz, tienen las hojas bastante verticales y eso hace que no haya una diferenciación clara, especialmente en monocotiledóneas, entre la superficie inferior e inferior. Todas las demás plantas tienen las hojas normalmente para tener una posición superior y una posición inferior. En el caso de los zacates no es así, y esto se refleja en que las epidermis de una simple como zacate tiene células muy parecidas a ambos lados, con una cutícula, como pueden ver aquí en el detalle. Ven esta parte oscura en la parte externa de la epidermis, donde es una cutícula bastante gruesa, típica de los monocotiledóneas y los zacates, que son hojas bastante durillas, pero es igualito en la parte inferior de la hoja. Okay, y en este detalle lo que vemos son células de diferente tamaño. Estas células un poco más gordas acá, vean que hay una cámara subestomática acá. Entonces aquí hay un estoma y este es un espacio aéreo grande debajo de un estoma o adentro de un estoma que se llama cámara subestomática. Aquí vemos otro, no se ve el estoma, pero está el espacio que es más grande que el estoma. Aquí sí se ve el estoma y la cámara subestomática. ¿Okay? Entonces, todo lo demás es mesófilo, que no se diferencia empalizada. En las hojas de monocotiledóneas no se diferencia generalmente entre empalizada y esponjoso, como ya hemos visto los tipos de parénquima. Pero sí vemos muy claramente una vascular. Las venas de las hojas son venas grandes y venas chiquitas. Venas grandes y venas chiquitas. Esta es una vena grande. Aprovechamos para ver lo de la semana pasada, ver el xilema y ver el área de floema. Aquí hay floema y aquí hay muy poquito floema. Cualquier pregunta me detiene. En el caso, entonces, tenemos que esta es una epidermis simple, que es solamente una fila de células con su cutícula y la presencia de estomas y pelos, ¿verdad? Como estos pelos. En el caso de Nerium, café, este es un corte transversal de la hoja de café, también tiene una epidermis simple, tiene una cutícula bastante gruesa en la parte inferior, superior, pero no es tan grande la fila de células ni la cutícula en la parte inferior. Aquí hay una región de un estoma, un espacio intercelular, espacios intercelulares, parénquima empalizada, parénquima esponjoso. Esto parece que fuera a ser una pequeña área de elementos de los vasos, o sea que hay una vena. Y la epidermis es solamente estas células que se encuentran acá. ¿Okay? Entonces, esas siguen siendo epidermis simples. Y en el caso de las hojas de Nerium oleander, que lo vimos en clase también, vemos un ejemplo típico de estas hojas de plantas que tienen una vena central aquí gigantesca. Es una vena media, ¿verdad? La vena en el centro de la hoja es una vena grandota con un montón de xilema y floema. Y luego la parte delgada de la hoja, en la cual habíamos visto las cámaras subestomáticas, pero aquí estamos viendo a la epidermis. La epidermis que tiene una cutícula bastante gruesa y en este caso dos filas de células que le llamamos la epidermis estratificada o multiestratificada o múltiple también. Todos esos nombres son correctos.
En el caso de una hoja de ficus, ficus es el género de los higuerones, como el higuerón que ustedes todos conocen, ¿verdad? Las hojas de esas son hojas bastante carnosas y lo vacilón es que esas hojas carnosas tienen una epidermis gigantesca, gruesísima, casi una tercera parte del grosor de la hoja es epidermis, producida por una fila de células de origen protodérmico, igual que la misma epidermis, en la cual se producen células parenquimáticas muy grandes acumuladoras de agua. Son hojas especializadas para ambientes bastante secos o xerofíticos, en los cuales la epidermis se aprovecha para acumulación de agua a nivel foliar. Lo vacilón de estas hojas de ficus es que vamos a aprovechar porque vamos a adelantarnos con respecto a estructuras secretoras internas. En este corte vemos muy bien, ustedes tenemos en el laboratorio allá en Heredia, tenemos cortes de las hojas de ficus donde se ven perfectamente esta estructura, que en términos generales sería un idioblasto, porque es una célula completamente diferente a todas las demás. Y ese idioblasto es una célula especializada en la acumulación de sustancias de desecho. Generalmente esto lo que hace es que esta célula se muere, forma un espacio aéreo grandísimo, la célula, pierde todos los contenidos internos y se especializa en la acumulación de carbonato de calcio o ácido oxálico que se precipita y forma una piedrita. Esta piedrita negra se le llama cistolito. Cisto de que es un tejido y no listo, perdón, ya lo puse mal. Es cistolito sin el AS. Cistolito. Perdón ahí. Se me fue un dedazo. Cistolito. Lito de piedra y cisto de que eso está a nivel celular. Y la estructura completa, la célula se llama litocisto, que es una célula que contiene una piedra. Entonces ve que son difíciles de recordar. Cistolito es la piedra y litocisto es la célula. Lo que está al final es lo que es lito, piedra, cisto, célula. ¿Ok? Entonces la epidermis pluricertificada superior también hay un poquito de epidermis múltiple o estratificada inferior. Y vean qué interesante que en la parte superior de esta epidermis no hay estomas, pero todos los estomas se encuentran en la parte de abajo, en esta región de acá. Y en la parte de ribita blanca, esta parte de aquí, esta parte de aquí, esta parte de aquí, ve el estoma acá, ¿ok? Ve el estoma acá, ahí. Perdón, hay un error ahí. Hay una cámara subestomática. Entonces, tenemos cámara subestomática, estoma que está hundido. Le llamamos hundido porque vea que está en esta posición. No está a la nivel de las últimas células de la epidermis, sino que está una célula más adentro. ¿Ok? Entonces, eso es suficiente por abajo. Y vean el grosor de la cutícula acá. Entonces, ¿qué estamos viendo? Cosas de epidermis. Hay un tipo de epidermis específico en el cual ustedes tienen que hacer el dibujo también, que es un corte transversal en las hojas de las raíces de las orquídeas. Las orquídeas, como plantas epífitas, exponen sus raíces al aire, en la superficie de los árboles o las ramas o en el musgo. Y entonces las raíces están expuestas directamente a la deshidratación del ambiente. A pesar de que viven en ambientes muy húmedos, sus raíces siempre están expuestas al aire, no están dentro del suelo, donde está el agua. Y se desarrolla una epidermis pluriestratificada que en raíces de epidermis de orquídeas se le llama velamen. Y forma esa epidermis en las cuales en la etapa final de desarrollo las células se mueven y forman como un corcho alrededor con suberina acumulada. O sea que es casi como una peridermis a nivel de crecimiento primario en las raíces jóvenes. Bueno, las raíces viejas, porque la parte joven se ve todavía verde en algunas veces. Entonces, hay una epidermis aquí externa con una capa grande de células muertas que se llama velamen. Luego viene una exodermis que divide la región del velamen con el córtex. Y las raíces, como ustedes recuerdan de botánica, todas las raíces tienen una protostela. Y aquí tenemos una protostela interior dividida en las raíces por una endodermis. Entonces tenemos la endodermis típica de todas las raíces, una exodermis que separa el córtex de la
del velamen y la epidermis externa. Entonces son variaciones a los tipos de epidermis que podemos encontrar en plantas. Una especialización en las raíces de las orquídeas que se llama el velamen. Ahora, ¿qué más podemos encontrar en las epidermis? Podemos encontrar tricomas. Entonces, tenemos una preparación de pelos que ustedes preparaban. Agarrábamos unas hojas de targuá del género Croton y con solamente raspar la hoja y ponerla sobre un portaobjetos y un cubreobjetos, se colocaba sobre el microscopio y se observan estos pelos o tricomas estrellados, que son típicos de las plantas de la familia Euphorbiaceae, como es Croton. Sencillamente es una serie de pelitos de un tricoma ramificado que produce una capa de un tomento, de un indumento bastante como pulverulento, que ustedes lo tocan como granuloso cuando tocan la superficie de las hojas de Croton. Y eso es una de las cosas que tenían que hacer ustedes en el laboratorio. Otra, tenemos una preparación comprada fija, una lámina fija de un tricoma súper ramificado que se observa en una hierbita que se llama verbasco. Entonces, esa es una estructura donde uno puede ver el detalle, la separación entre las ramificaciones entre cada una de las células. Y esto, por supuesto, es solamente el tricoma, que son grandísimos y están pegados en la base a la superficie de la hoja, en la epidermis. Y otra cosa que tenían que hacer era agarrar una plantita, que vimos en teoría todo esto, ¿verdad? Agarrar una plantita de una tilancia, una bromelia, y hacer un raspado de la hoja y observar al microscopio o al estereoscopio los tricomas peltados. Estos que vemos aquí. Así es como se ve en una gotita de agua, una pelotita que fue puesta sobre objetos con agua, se aplastó un poquito y algunos de los tricomas peltados se ven, viéndolo desde la parte, los tricomas peltados son así. Entonces, esto lo que estamos viendo es por encima de la parte tipo sombrilla que forma estos tricomas. Luego tenemos observación de glándulas secretoras en Dionea. Esto es para ilustrar la parte de las epidermis, de las glándulas presentes en epidermis. ¿Okay? Entonces, en la Dionea muscipula, que es una, se llaman la Venus flytrap o en español la atrapamoscas, tenemos una modificación de hoja aquí bien complicada, en la cual forma como una celda, como una cárcel. En un corte transversal de esa estructura, que es como ver esto, ¿verdad? Yo hago un corte transversal, lo que veo yo es como una V. De esta manera, ven la V acá, esta es la parte de acá. Y en la superficie interior, ve aquí toda la V, la estructura esa que les decía. Entonces está cortado así, es como verlo así. ¿Están viendo? Así. Okay. Entonces, ese corte transversal me produce las dos partes de la hojita y la vena media. Se ve aquí como una V acostada. Un aumento, vemos que en la superficie interior tenemos estas estructuras papilares glandulosas que se llaman las glándulas secretoras de las enzimas que digieren al insecto cuando se queda prensado en esa hoja. Y aquí un detalle más cerca para ver la composición de las células de esas células secretoras. Entonces, en resumen, tenemos aquí observaciones de las glándulas secretoras producidas en la epidermis superior de las hojas de la planta Dionea o atrapamoscas. ¿Okay? Para la parte de peridermis, lo que tenemos que ver es un montón de diapositivas sobre cómo se desarrolla el felógeno. Recuerden que el felógeno es el cambio del corcho, o sea, el cambio externo al lado fuera del cambio normal, que desarrolla hacia adentro felodermis y hacia afuera felema o corcho o suber, que son tres palabras con las cuales se le conoce al felema. El nombre más correcto es felema anatómicamente. El nombre vulgar podría ser corcho. Y vamos a ver donde se ve la epidermis de desprendimiento cuando es reemplazada por la peridermis, el tejido complementario y las lenticelas, el tejido complementario en las lenticelas y las lenticelas mismas. Entonces tenemos que ustedes tienen que observar
a un corte transversal de la madera de Sambucus. Sambucus es un árbol que se encuentra aquí en Costa Rica y en casi toda América y presenta en el periodo juvenil de las ramitas la presencia de estas lenticelas como se ven acá. En esta región parenquimática oscura es la región de tejido complementario que está en contacto directo con el aire, donde se rompe la peridermis y forma la lenticela. Entonces vamos a repasar un poquito acá. De adentro hacia afuera tenemos médula, xilema secundario, que no está marcado, cambium, córtex, un poco de colénquima aquí, laminar. Luego tenemos aquí la peridermis, que es todo este grosor. Las células más chiquitas acá son las de felógeno, felodermis hacia adentro y felema en la parte de aquí, acá, la que se está muriendo más oscura. ¿Ok? Entonces, el epidermis en desprendimiento son estos pedazos de células que se ven muertas acá, que se van desprendiendo porque aquí había primero epidermis y luego se desarrolla el cambio del corcho. ¿Ok? Eso es lo que tienen que observar ahí y recordarlo y estudiarlo muy bien. En un acercamiento estamos tratando de ver las tres partes de la peridermis. Ven, esta celulita se está dividiendo acá, entonces es el meristema. Ven que se viene la línea de división acá, la notan. Esta es la línea de división, viene dividiéndose aquí, dividiéndose aquí, dividiéndose aquí. ¿Ok? Entonces, este es el cambio, produce hacia afuera una célula que no se nota todavía diferenciada de felodermis y hacia adentro ya lleva dos células de corcho. Vamos a ver las lenticelas. A nivel macro, en una ramita, nosotros podemos identificar las lenticelas en los tallitos, en las ramitas más jóvenes de los árboles y plantas. Aquí en esta especie vemos cómo se forman lenticelas que son como redondas. En esta son como forma más ovalada, en forma de ojo, en esta otra especie. Y en otra especie también son irregulares y con forma de ojo. Entonces, es el resto del tejido verde, es la epidermis que se ve verde. Por eso es que hablamos de epidermis de desprendimiento, porque en ese instante apenas está empezando a producir peridermis, pero afuera todavía está la epidermis joven. Entonces, eso comienza a romperse. Dentro de la parte de lenticelas, bueno, aquí en este corte, en esta fotografía de esta hoja de Ficus benjamina, que es este ficus que se siembra ahora en todo lado, en las calles y en las entradas de los residenciales. Es una especie introducida de higuerón, que no debería ser sembrada más, y que la venden muchísimo en los viveros, pero es un típico higuerón del género Ficus, de los higos, y todas tienen leche. Y en este tallito joven, cerca de donde se producen las hojas, vean la formación de las lenticelas aquí también. Y aprovecho de una vez para ver la producción de látex para la parte de estructuras de secreción interna. Aquí tenemos una fotografía, un ejemplo muy interesante de una lenticela en un fruto. Estos frutos de Peliciera rhizophoriae, que es un mangle piñuela o mangle piña, es un tipo de árbol de manglar. Tenemos aquí que el fruto produce una estructura bastante grande con una peridermis alrededor del fruto, seca, y produce lenticelas también a nivel de fruto. Un ejemplo muy interesante de estas lenticelas y por supuesto un montón de lenticelas en el tallo. Y ahora pasamos a estructuras secretoras. Entonces, tal y como vimos en teoría, vemos casi todo este montón de tipo de estructuras secretoras las vamos a ver en detalle. Y en el laboratorio lo que hacíamos era que salíamos al jardín de la universidad y hacíamos un recorrido por la universidad viendo diferentes tipos de estructuras. Ahora lo que vamos a hacer es un recorrido virtual de plantas que hemos encontrado. La mayoría de las diapositivas que les voy a mostrar aquí son las mismas diapositivas de la clase de teoría. Tenemos tricomas y glándulas, ¿verdad? De este tipo, que son tricomas que se pueden dar origen a una glándula, epidérmicas todas. Ejemplos de fotografías con superficie foliar de tomillo, con coloración artificial, donde se ven los tricomas, los estomas y las glándulas, aquí específicamente estas glándulas. En úrtica,
que es la ortiga, tenemos este tipo de tricoma urticante, que lo que es una célula, un tricoma con una célula que genera una gran cantidad de sustancias irritantes para la piel. Y en punta para que se quiebre y se pueda inyectar. En digitalis purpúrea tenemos glándulas, tricomas glandulares, que estos tricomas están cargados de sustancias cianogénicas que son venenosas, altamente venenosas. Aquí tenemos la fotografía de la superficie del tallito, de la hoja, de la bellota de cannabis. Ya se pueden imaginarlo. Contienen esos tricomas glandulares. Aquí tenemos un ejemplo muy lindo en voraginales. Una fotografía lindísima sobre tricomas glandulares en las plantas del género de ese orden. Muy lindos. También tenemos los tricomas y glándulas secretoras de sal de A triplex, que vean qué vacilón es la estructura. Entonces, es una célula gigantesca que acumula una gran cantidad de sal en una vacuola gigantesca, que se rompe y elimina la sal. Y en esta otra es en quinoa y A triplex. Tenemos la formación de estructuras productoras de sal en mangle, el mangle rojo, Rhizophyra mangle, donde en este caso esta estructura secretora es un estoma modificado, completamente obliterado, desarrollado para secretar agua con sal. Las glándulas de sal de la superficie de Avicennia, que son más bien unas celulitas chiquititas especializadas en producir agua con sal. Las glándulas de sal aquí se ven a macro, se ven como unos puntitos chiquititos donde secreta la sal y a mediodía con tanto calor la sal se evapora el agua y quedan los granitos de sal. En el caso de Gunera insignis, la mata esta que le dicen sombrilla de pobre, en la base de los pecíolos aquí abajo, por debajo en la planta, se forman glándulas de mucílago, que son estas que se observan acá, que son producidas para mantener un ambiente húmedo, sumamente rico en nitrógeno y para la proliferación de bacterias nitrificadoras. Las plantas son muy exitosas en ambientes abiertos que tienen nitrógeno disponible. A partir de eso son simbióticas con bacterias nitrificantes. Las células mucilaginosas de la caliptra, entonces en esta región de acá tenemos un montón de células que secretan, en la parte 3, que secretan mucílago y lubrican el extremo radical durante su proceso de penetración en la tierra. Y aquí tenemos un detalle de cómo se ven estas células secretoras de sal, las células que se van desprendiendo de la partícula y esta parte como desenfocada, donde está la gran cantidad de mucílago asociado con esa zona de células que se van desprendiendo. El hidato, que es la estructura que descarga agua desde el interior de las hojas a la superficie, generalmente es un estoma modificado y generalmente se encuentra en puntos específicos de la hoja. En este caso, esta estructura dibujada aquí es el extremo, el piquito final de una hoja. Tenemos algunos ejemplos aquí en una rosácea, se ven muchos estomas formando un hidato más complejo, un corte transversal del hidato de lotería, y aquí un hidato en la hoja de repollo. Tenemos aquí ejemplos en Equisetum, cuando está gutando, que es el fenómeno, la función de estos hidatos es la gutación. Y la gutación es el proceso de producción de agua en ambientes muy húmedos, temprano en la mañana, debido a la presión radical hídrica positiva que se produce en ambientes muy húmedos en la mañana. ¿Okay? Y aquí tenemos una hoja dentada y en cada uno de los puntitos extremos de cada uno de los dientes hay un hidato produciendo agua que fue absorbida por las raíces. Eso no es rocío, ¿verdad? Es diferente al rocío. Aquí otro ejemplo.
Y un ejemplo muy importante, muy interesante que nos consiguió el compañero Alex Rodríguez, que trabaja en helechos y datos observados de manera muy linda en las pinas de las frondas de los helechos, donde se ven los hidatos especializados, probablemente micropteris, probablemente un helecho de ambientes muy, muy húmedos. Osmóforos, que es un tejido secretor de sustancias terpenoides y aromáticas que atrae a polinizadores específicos, como lo vimos en teoría, vimos en Stanhopea, las orquídeas son especiales en tener estos hidatos, que son sencillamente un montón de papilas. Generalmente los osmóferos son unas áreas de regeneración, áreas dedicadas a la formación de papilas donde se producen esos terpenos para atracción. Ya lo habíamos visto en teoría. En Costa Rica tenemos varias especies de Stanhopea. La Stanhopea, no sé si gravioles, pero hay Stanhopeas en Costa Rica que les llamamos toritos. Y están cubiertas a nivel de capullo, de botón, y en esta región del labelo llenas de áreas con osmóforos. Yo les pongo aquí en estos casos, son ejemplos obtenidos de la literatura, no son del libro ni nada, sino son específicos para nuestra clase, y yo pongo la cita para que ustedes puedan revisarla en internet. Otra cita en Sinopes, el mismo artículo, otra de la familia, del mismo grupo de orquídeas, y vean abajo la foto, en esta zona señalada acá con la flecha, está en un aumento acá, lo que vemos es una serie de papilas que son las especializadas en producir esos terpenos que normalmente son volátiles y que se difunden en el ambiente para atraer al polinizador específico de estas orquídeas. Otros ejemplos de otras orquídeas de otros países, como Restrepia antenífera, donde tiene osmóferos en esta estructura superior de acá. Imagínense el proceso de polinización, qué interesante. En Ophrys, que son papilas, tal y como se ven en rojo ahí, pero el microscopio electrónico de barrido se ven así. Tenemos en las flores de Cariocar brasiliense, tenemos que todos estos estambres tienen en la base del filamento estas estructuras especializadas en la producción de estos aromas, que son osmóforos en Cariocar brasiliense, una estructura particular del androesio que libera una esencia bastante inusual. Entonces aquí vemos el detalle de la superficie de esta estructura que se encuentra en el filamento de los estambres de la flor. Es increíble, este es un artículo original también conseguido para la clase de hoy. Y tenemos aquí otros ejemplos de fotografías de plantas donde se delinea, con la línea puntuada, se delinea el área donde se encuentran los osmóferos en los pétalos de estas plantas. Entonces, como vemos acá, esta región de aquí más amarillosa corresponde con esta región de papilas productoras de terpenos. En esta otra orquídea, una orquídea sudafricana, vemos que en la parte, esta es el color normal, en la parte A es el color normal de la flor, y en esta es una flor que ha sido teñida con rojo neutro, la cual identifica la presencia mayormente de benzoato de metilo, al 99%. Los osmóforos están localizados en los pétalos laterales, en esta parte de aquí y en el labelo. ¿Okay? Por último, tenemos dos grupos de nectarios. Los nectarios son los que están encargados de la producción de néctar. Y el néctar es una cóctel de monosacáridos, disacáridos, proteínas, lípidos, alcaloides, fenoles, antioxidantes, dextrina, agua e iones. Y pueden ser florales, que son los conocidos normalmente, los primeros definidos como nectarios, porque están en las flores, para producir azúcar, néctar en las flores, y los extraflorales que se vienen descubriendo despuesito, que son glándulas productoras, órganos o tejidos productores de azúcares y de estos cócteles, pero que no están en las flores. En los florales tenemos, generalmente están agrupados en las partes basales, como tenemos aquí en esta parte, en este esquema de esta flor. En este ejemplo, en la fotografía de la flor de azahar y de naranja, vemos que la flor es así, pero si yo le quito los pétalos, aquí en esta parte yo le quité los pétalos y le tomé una foto,
donde se ve esta estructura aquí como una mesita que soporta el ovario. Esa mesita de aquí es la productora de néctar en la flor. De los cítricos, que todas son muy parecidas. Igual va a ser en la mandarina y en el limón. Los nectarios florales de otras especies como Butilon, que son una serie de tricomas que producen esos. En esta otra especie se producen en estas regiones negritas de aquí en 5, siguiendo la morfología de los pétalos. O en este otro tipo de flor también son 5 estructuras productoras de ovario, generalmente en la base, para que tenga acceso solamente el polinizador específico. Otros ejemplos: estoma nectarífero, en el pétalo, en la base del pétalo de ranúnculos, y en el nectario, en el cáliz de turnera. Entonces son sumamente comunes. Y esta foto, que para mí es impresionante, de las flores de las pastoras, las flores donde se encuentra nada más que el ovario ahora, y en toda la pared lateral del ovario se forma un nectario gigantesco que parece una boca, produciendo como un bichillo, la foto como de una cabeza de algo. En la pastora que ustedes tienen en Navidad en su casa. Otra euforbia, donde produce 5 áreas productoras de néctar. Vean lo húmedo que está el sitio. Y algunos nectarios florales son modificaciones de estambres. Estos estambres son completamente modificados a partir de pétalos. Estos son los pétalos verdaderos. Estos son los pétalos verdaderos y estos son pétalos modificados en nectario. El espolón nectarífero de Angrae con su polinizador. Esta historia está en el aula virtual. Yo la puse como la predicción de Darwin. Espero que se lo lean. Yo no se los voy a contar, pero está aquí, que tenemos aquí esta estructura grandísima que tenemos acá. Es el espolón, que es una estructura accesoria donde solamente cabe probablemente la probóscis de este polinizador específico para esta flor en África, que tiene una probóscis tan larga que es la única cosa que penetra desde aquí y llega hasta la base donde está acumulado el néctar. Estructuras similares a estos espolones las tenemos en la China. Aquí tenemos la fotografía de la China, donde tiene esta estructura extra que se llama el espolón de la impatiens waleriana. Ustedes la pueden ver en su casa si las tienen en su casa. Y los nectarios extraflorales, que son los que se encuentran en estructuras que no son reproductivas, como en la base de las hojas, en Carapa guianensis, en estos árboles, que son típicos de nuestros bosques tropicales. En Piteria tenemos en la base de la hoja, y son como superficies especializadas en la producción de estos azúcares. En la base de la hoja son como copitas. En estas leguminosas forman estas copitas especializadas, muy comunes en las ingas. Otros estomas nectaríferos. Estas copitas en ingas y otras especies. Esta es una fotografía de una inga. Las ingas es del género de las guavas. Vean la copa, qué interesante que se forma, y los visitantes asiduos a estas plantas que probablemente tienen como recompensa el azúcar contra su necesidad de protección contra herbívoros. Aquí tenemos en una planta enredadera cómo se ve el nectario extrafloral en la base de la hoja también. Y en las acacias, bueno, ahora se llaman Bachelia, el género Bachelia, que tiene estos nectarios grandísimos, estos nectarios en la base de la hoja asociados con esta modificación de domáceos que se llaman cornizuelos vulgarmente, en el caso de estas especies. Otro ejemplo de nectarios extraflorales, 2 ejemplos aquí en estas 2 fotos. En inga, otros ejemplos de la inga marginata, de las copitas productoras de néctar. Nectarios en la guncularia, en el mangle mariquita, véanlos acá, lo habíamos visto en una foto anteriormente. Son estas estructuras de acá, realmente son 2, ahí están. Esto es en Passiflora edulis. Tenemos ahora glándulas y secretoras de aceite. Generalmente cuando estamos hablando de estas células secretoras de aceite y laticíferos, hablamos de secreción interna.
sea que hay una acumulación en el tejido, no se secretan a la superficie como las células oleíferas en la hoja de hidrocotile, que se ven de esta manera, o las células de aceite en la superficie de las naranjas y las hojas de los naranjos y los cítricos, que son células especializadas en la acumulación de aceites. En algunos, como en citronela, donde se acumulan estos tricomas acumuladores de aceites, que huelen por supuesto a citronela. Las glándulas que semejan nectarios en pasifloras, que son esos puntitos acá. Y las secretoras de las plantas, las secretoras de plantas carnívoras, como vimos la célula de este tipo, como la que vimos en Avicennia, como la que vimos en las glándulas secretoras de enzimas en el atrapamoscas, que está aquí detallado, y glándulas productoras de sal en Atriplex. Las estructuras secretoras internas, este es un ejemplo en 3 cortes diferentes del cistolito y el litocisto, típico de las hojas de hule y todos los demás ficus, donde se forman básicamente piedras gigantescas de carbonato de calcio, a veces puede ser de oxalato de calcio en otras especies. ¿Sí? Y los llamamos idioblastos porque es el nombre de una célula que es diferente a todas las demás. Como mencioné en la parte de ficus, en el corte lindísimo, que es el de la lámina de un higuerón. Las células alargadas, que no tenemos ejemplo, las células cavidades secretoras o canales, como el canal lisígeno en las cítricos, en las naranjas, y las células de taninos de mimosa, que son estas células especializadas en acumular probablemente en vacuola, que es la estructura más grande que vemos aquí de esta célula, toda esta célula, y esta probablemente es la vacuola, la cual acumula taninos interesantes. Y por último tenemos los laticíferos, que son células o series de ellas conectadas longitudinalmente con tenuras de látex de varios colores y contiene este montón de sustancias. Especialmente, en general, casi todas son bastante nocivas, como alcaloides, algunas enzimas, taninos, ácidos orgánicos, resinas y hule. La planta por excelencia es productora de hule, como Hevea brasilensis y Castilla elásticas, ambas de la familia Euphorbiaceae, como la que vimos antes, tienen laticíferos que producen una gran cantidad de esta sustancia lechosa. Otros ejemplos ocurren en cannabis, euphorbia, ficus manicara, papaver, convolvulus y pomoea, y en banano, por ejemplo. Entonces aquí tenemos el corte y vean que los laticíferos son áreas asociadas a los haces vasculares, cerca, pero no en los haces vasculares. O sea que la secreción de látex no es que ocurre por xilema ni floema, no. Son células al lado llenas de esta sustancia. ¿Ok? Pueden haber algunos aquí, en estas pelotitas de aquí, o pueden estar regados en esta superficie de esta parte de acá. No tienen nada que ver con el xilema ni con el floema. Cuando usted lo corta, pues ve que parece que está corriendo, ¿verdad? Pero no es el agua del xilema ni la savia del floema. Los laticíferos articulados, aquí vemos corte longitudinal de cómo se ven estas células muertas acumuladoras de látex en Manelcara zapota, en el zapote, que se encuentran en toda la planta básicamente, y en el tallo, en las bases de las hojas que forman el tallo en el banano. Aquí tenemos un corte longitudinal de un ápice caulinar, o sea, un tallo, de Nerium oleander, o sea, el narciso, mostrando los laticíferos ramificados, no articulados, o sea, no está partido. El hule, que esto es Hevea brasilensis, y ve las plantaciones de Hevea brasilensis generalmente en regiones como Honduras, Panamá, hubo aquí en Costa Rica hace mucho tiempo, y en Brasil, que es el excelente productor de hule en el mundo, y en África. Esa es la especie que tiene un fruto tricarpelar de ese tipo, que se forma una cápsula. En el área de Centroamérica tenemos una especie que se llama Castilla elástica y le decimos el hule de Panamá. También produce y también se drenan los tallos para producir un látex parecido. Los laticíferos en la hoja de banano que ya hemos visto, vea que no tiene nada que ver con el xilema, pero está asociado, ¿verdad? Hay articulaciones en las células que están muertas y llenas de látex, y podemos encontrar en hoja de banano
o en la cápsula, en el fruto del opio. El opio es una especie del género papaver, de una papaverácea, hasta donde yo recuerdo, y estas cortes realizados al propio demuestran la cantidad de sustancias opioides presentes en el látex del opio. El laticífero no articulado de Euphorbia, en Ficus, en Euphorbia, otros produciendo. Estos no son cactus, ¿verdad? Son unas especies que parecen cactus, que se llaman del género Euphorbia, y el mismo género de la pastora. Las células de mirosina de las brasicáceas, en la cual encontramos estas células especializadas en la acumulación de una enzima mirosinasa que actúa produciendo hidrólisis para liberar el gas mostaza, un producto tóxico conteniendo nitritos que desempeñan una función importante en la defensa de la planta de insectos y microorganismos, y que luego después vienen los gringos, lo concentran y lo utilizan para la guerra. También se usa para la defensa personal en la actualidad. Esos de gas mostaza o gas pimienta también